bien dijo Graciela, una de las fuerzas distribuidas de la naturaleza más conocidas es el agua. O sea, cualquier fluido que esté contenido lo que genera es una fuerza distribuida. ¿Por qué genera una fuerza distribuida? ¿Quién nos empezó a hablar con este tema? El primero que habló con este tema fue nuestro amigo Arquímedes. ¿Qué dijo Arquímedes? ¿Alguno me puede decir qué enunció Arquímedes? Eureka. Bien, bueno, sí. Lo Bien, del empuje, bien. ¿Qué significa eso? A ver, un poquito más, a ver. que si ejerces una fuerza, hay otra que provoca un empuje para arriba. Bien, se ejerce una fuerza de abajo hacia arriba igual al volumen del líquido desalojado. Bien, eso es lo que dijo Arquímedes. Pero lo que nos está diciendo también, medio enganchado, es un tema de fuerzas distribuidas. Entonces, cuento que, por ejemplo, uno de los casos de presiones verticales es lo que dijo Arquímedes, el poner un cubito de tergopol en el agua y ver que flota, y el otro, por ejemplo, de fuerzas horizontales, es una presa hidroeléctrica, ¿sí? ¿Qué me pasa? Yo tengo que contener el agua en un recinto y esa agua va a generar una presión, ¿sí? En todo el muro del recinto, la cual yo la tengo que contener. ¿Cómo hago para contenerla? Bueno, pongo, por ejemplo, contrafuertes o hago una presa taluzada, con relación de poder sostener la fuerza horizontal que me está generando el agua. Entonces, analicemos un poco. ¿Saben ¿Cómo lo que es una varía? presa? Perdón. No pensé que... ¿Saben lo que es una presa? Sí. Bueno, genial. Bueno, para el que no sepa, lo que genera la presa es... Lo que genera... Sí, bueno, sí, se ve acá. El que no lo sabe, le explico. ¿Qué genero yo? Genero energía potencial. ¿Cómo genero energía potencial? Genero un volumen de agua que esté elevado. Entonces, esa elevar el agua, digamos, mantener el agua a cierto nivel, lo que genera es una diferencia de altura. ¿A costa de qué? A costa de una fuerza horizontal, ¿no? Nada es gratis en el mundo. La energía se genera desde otra energía. Entonces, yo tengo que resistir esa fuerza para generar esa energía potencial que después la paso por unas turbinas y con las turbinas consigo energía eléctrica. Bueno, entonces, vamos a lo nuestro. ¿Cómo varían las presiones hidrostáticas? La presión hidrostática es que a medida que yo me voy para abajo en un líquido, esto lo vieron en física 1, aumenta la presión. La presión hidrostática varía con el gamma del agua y por la profundidad, ¿sí? Gamma del agua y profundidad. Pero la presión hidrostática, bueno, acá escribo que el que lo sabe claro es un buzo que se mete en el mar, que a medida que vas más abajo, el tipo tiene que poder mantener la presión del cuerpo, porque si no, la presión misma del agua lo aprieta. Pero al buzo le importa solo la presión de la columna de agua que tiene encima, o sea, le importa solo lo que lo aplasta para arriba la columna de agua que tiene encima. No, también le va a importar los laterales. ¿Y cómo sabemos eso? Y porque si yo, por ejemplo, tengo una partícula cualquiera metida en un líquido, la partícula va a tener fuerzas, ¿sí? Presiones, no fuerzas, o sea, fuerza por unidad de área, para todos lados. O sea, para que pueda estar en equilibrio, la partícula tiene que tener, para todos los sentidos, presiones, ¿sí? En realidad no es que tiene que tener, va a tener, por sumergirse. Entonces, analicemos, por ejemplo, lo que decía Arquímedes. Yo tengo mi cubito, y mi cubito, lo que hago es, lo voy a poner en este nivel de agua. Va a tener mi diagrama de presiones que va a arrancar en cero donde arranca el agua. Y a medida que voy bajando, va aumentando, porque dijimos que el diagrama de presiones varía con la profundidad, ¿sí? Entonces, mi cubito va a sufrir una presión que sea igual, en este punto, ¿a cuánto? A gamma por H1, ¿sí? Y en este punto, a gamma por H2. Lo que le va a pasar es que si esto es totalmente rígido, la presión de este lado y la presión del otro lado van a ser iguales y se va a compensar. Entonces, me va a quedar solamente las de arriba y las de abajo. Entonces, repito, si yo tomo la partícula, la piecita, este punto del cubito, lo que tengo es que las presiones
son todas iguales, de mismo valor, en todos lados de ese infinitesimal, ¿sí? Entonces, esta presión que viene en horizontal es la misma que viene en vertical. Lo mismo me va a pasar cuando llegue al punto B. Esta presión que viene acá es la misma que viene acá. Eso es decir, tomo un diferencial de este puntito, ¿sí? Entonces, las presiones en todos los puntos es la misma para todas las direcciones, en un punto, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a pasar con este cubo como resultante? Como gamma por H1 es menor a gamma por H2, la fuerza resultante, que ¿cómo consigo yo fuerza si tengo presiones, gente? Estoy muy rápido, ¿no? Por ahí no me ¿La dividís por entendieron. el área? Claro, si yo tengo Ah, la presiones, multiplicás por el área. fuerza sobre área, necesito multiplicar por área. Entonces, si yo multiplico, lo que hago es integro la fuerza distribuida por el área, voy a conseguir la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante del cubito me va a quedar que al fin y al cabo, si esta es más chica que la que viene de abajo para arriba. Esto no es casualidad, esto es Arquímedes, o sea, esto es el volumen del líquido desalojado. Vamos a hacerlo en fuerzas, o sea, llevémoslo a estática, ¿sí? Nuestra fuerza distribuida es gamma por H2, la que tenemos acá, H1, perdón. Y esta es gamma por H2, ¿sí? Entonces, si yo esa fuerza la multiplico por un área igual a los lados del cubo, A por A, y la superior lo mismo, A por A, y las resto, o sea, conseguí fuerza, ¿qué me va a pasar? Me va a quedar que la ecuación final queda al final como gamma A por A por A. ¿Por qué? Porque H1 menos H2 es el otro lado del cubo. Entonces queda gamma por el volumen del cubo, o sea, el volumen del líquido desalojado. Por ahí fue un poco rápido, pero léanlo después. Esto es solo una introducción para que lleguen a entender el ejercicio. Vamos con el ejercicio. Cami, en realidad esa es la razón por la cual uno puede flotar en la pileta. Tal cual. Porque ¿qué te va a pasar? La presión inferior va a ser mayor a la presión superior. Si no te hundirías. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa más que no estamos viendo. Hay una fuerza más, que es el peso propio de cada persona, ¿sí? Entonces, si la suma de lo que es la presión de arriba más el peso menos la presión inferior es mayor la de arriba que lo de abajo, nos hundimos. En cambio, si es al revés, flotamos. Bueno, eso lo vieron en física del CBC, gente. Vamos con el... De hecho, dame un minuto, Cami. Uno de los problemas más graves que se tienen en los countries es asegurarse que las piletas no floten, sobre todo Nordelta y demás, que tienen mucha agua. Entonces, un ejercicio realmente es evitar que floten y por eso hay que ver cuál es el peso que se le da a la pileta para que no flote cuando está vacía. Tal cual. O sea, hay que rellenar con hormigón el cubo suficiente para que el peso y la carga del agua que tenga encima sea mayor a la presión del agua que viene desde la napa. Bueno, entonces vamos a nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio es este es el último ejercicio de la guía. Lo que nos pide es dibujar el diagrama de cargas superficiales sobre la pared del depósito, indicando los valores característicos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conseguir el diagrama de carga, ¿sí? Entonces, ¿cómo varía el diagrama del agua? Ya lo vimos. Dijimos que era un triángulo que arranca en 0 en el pelo de agua y termina gamma por H. Entonces, diagramamos eso. Pero no me están pidiendo eso, me están pidiendo diagrama de carga superficial sobre la pared del depósito, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es llevar a mi pared de depósito, que tiene forma medio rara. Entonces, esto queda igual. Esta, que va a ser la que después me importe, digo porque me va a quedar con esta y esta. Esas son mis paredes de depósito. Entonces las llevo a mis paredes de depósito. Bueno, hice solo la compuerta, pero... Pero bueno, el concepto es el mismo. Este triángulo se mantiene. Acá me queda un trapecio, ¿sí?
y acá me queda un rectángulo. ¿Por qué un rectángulo? De vuelta con lo mismo. Yo tomo como diferencial este puntito de acá. Bien, bueno, hasta acá yo sé que es gamma por 7. ¿Por qué 7? Porque hasta acá gamma por 3, más 4 gamma por 7, y acá gamma por 10. Bien, entonces, si la presión que tiene en horizontal tiene que ser igual a la presión que tiene en vertical, que tiene que ser igual a la vertical, que tiene que ser igual a la de todos lados. Entonces puedo decir que la presión de este punto es la misma. Y se mantiene constante. ¿Por qué se mantiene constante? ¿Quién me puede decir por qué se mantiene constante? Porque está al mismo nivel de profundidad. Bárbaro. O sea, vimos que la presión aumentaba con la profundidad. ¿Cambié la profundidad? No, me mantuve constante. Excelente. Entonces con eso conseguí el diagrama superficial sobre la compuerta. Me faltó el pedacito que viene acá y el pedacito que viene acá. Bárbaro. Siguiente punto, me dice dibujar el diagrama de carga específica lineal sobre el eje de simetría de la compuerta o placa. ¿Quién me puede decir cómo hago para pasar algo que es superficial a lineal? Pregunta, ¿no ¿Cómo? está ya en lineal porque estamos viendo un corte? Entonces, Hagamos unidades. ¿Qué unidades tiene gamma? ok, las unidades faltarían, sí. No, dale, pero te vas a dar cuenta al Gamma toque. tiene unidades de kilo por metro cúbico. Bien, por 3, ¿qué es este 3 3? metros, o sea, queda kilo por metro cuadrado. Excelente. Una depresión. Entonces, faltaría dividirlo por la longitud hacia atrás. Que tenga... Bien, la profundidad, excelente. Entonces, seguime un segundo más. ¿Cómo consigo el diagrama de carga lineales? Lo multiplico por... yo tengo la presión, eso me va a dar una fuerza sobre la superficie y lo divido por la profundidad que tenga la compuerta. Lo multiplico por la profundidad que tenga la compuerta. Excelente. ¿Multiplico? Y sí, Ok. porque estoy Sí, gamma, no. tonelada, metro cúbico. Por profundidad, Sí. metro. Dale. ¿Querés escribir sobre la presentación lo que estás diciendo? Así Sí. lo ven bien. ¿Es con este? ¿Será? ¿Podés? No puedo. Ah, No sale. creo que con control algo se podía hacer, ¿no? Qué raro. Quizás desde el mío no. Podés usarlo del Zoom. Sí. Vas arriba y dice Annotate. Fíjate en View Options. Annotate, excelente. Para que vuelva acá. A ver. No anota nada. Bueno, no importa, lo escribo acá en... ¿Te puedo sacar de esto? Debe estar mal el color. Está en blanco. Por eso. ¿Y cómo hago para que quede? ¿No te apareció una barrita arriba? Para cambiar el color. Sí. Ahí va. Eco. Sa. Y ahora cómo hago para salir de esto para volver a mi presentación. Perdón, gente, 2 segundos. Ahí estamos. Entonces. Dibujar. Bla, bla, bla. Entonces dijimos que hasta acá gamma, ¿qué unidades tenía de vuelta? Kilogramos sobre metro cúbico. Bien. Fuerza sobre... Lo llevé a presión. Bueno. ¿Y qué unidad tenía? Fuerza sobre superficie, o sea, tonelada sobre metro cuadrado. Bien. Y después lo llevé a lineal. ¿Y qué unidades tiene? Claro, tonelada sobre metro. Bien, excelente. Entonces vamos a ver eso en nuestra presentación. Carga lineal lo tengo que multiplicar entonces para poder hacerlo por el eje de simetría de la compuerta. O sea que lo voy a multiplicar por la profundidad. Estoy escribiendo yo, perdón. Dale, tranquila. Entonces, hasta acá ¿A qué tenemos... llaman profundidad? ¿A qué llaman profundidad? Porque no es la profundidad del agua, ¿no? No. Es la profundidad que está perpendicular a la pantalla.
¿Sí? Todos siguieron eso, ¿no? Por las dudas. O sea, por el ancho de la compuerta. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Que en este caso lo llamé A y en el ejercicio dice que es 6 metros. Entonces, siguiente paso. Ya tengo esta lineal. Ahora, ¿cómo llevo de una lineal a una fuerza? ¿Qué es lo que me pide después? Que me dice hallar la resultante del empuje del líquido. El empuje es fuerza, ¿sí? Entonces, hasta ahora tengo toneladas sobre metro lineal. ¿Cómo la llevo a una fuerza? Pasarlo a kilogramos. ¿Alguno que hable, por favor? Integro. Multiplico por si es una integral porque tiene el triángulo. Integro sobre la longitud. Bien, tengo que integrar mi diagrama de carga lineal, ¿sí? Entonces, para hacerlo más fácil, lo que voy a hacer es dividirlo en dos partes. En el rectángulo, que va a valer gamma por 3 por A, y en el triángulo, que va a valer la resta entre lo que valía acá menos la parte del rectángulo, ¿sí? Entonces, y la otra en empuje es el empuje de la parte de abajo. El empuje 1 es gamma por 3 metros por el ancho de la compuerta por la longitud, ¿sí? Que es 4 metros, ¿sí? Y el empuje 2 es la resta entre este y este, gamma por 7 por A por 3, gamma por 3 por A, por la altura dividido 2, porque es un triángulo, o sea, es el área de un triángulo. Solo que este cateto es gamma por H y esta es la altura de la compuerta. Bien, y lo mismo el empuje 3. Integro este área, gamma por 7 por A, por este ancho de la compuerta que es 3, ¿sí? Excelente. Ya tengo los valores de los empujes, lo que puedo hacer es la misma cuentita que hizo Graciela, es decir, dónde queda para mi empuje horizontal el empuje total. El empuje total va a ser la suma de las dos, pero va a tener un punto de aplicación que sea en el medio entre estas dos. Bueno, bárbaro. Medio no, en un punto entre estas dos. Me preguntan por qué por el ancho de la compuerta. No sé en qué parte, en qué momento lo preguntaron, pero... El A. ¿Por qué el ancho de la compuerta? ¿Por qué A? ¿Cómo te acordás cómo llegamos? Lo primero que hicimos fue pasar, vamos de cero, porque lo primero que hicimos, ¿qué fue? Teníamos el diagrama de todo, ¿sí? Por las profundidades. ¿A qué unidades tenemos acá? Unidades de superficie, o sea, toneladas sobre metro cuadrado. Lo multiplico por el ancho de la compuerta y consigo unidad de toneladas sobre metro lineal. Y lo siguiente es sacar el empuje. O sea que estoy pasando fuerza a fuerza para poder llegar. Perfecto. Si lo entendiste, mejor. Vos lo que estás viendo, ese dibujo que vos estás viendo, lo estás viendo sobre el eje de simetría. ¿Está bien? Exactamente. Entonces, sacamos el empuje horizontal con su ubicación y el empuje vertical con su ubicación. Si quieren, lo miran, pero es decir, si yo tomo momento desde acá, de este empuje, está a la mitad de la altura, en cambio, este está a 2/3 de la altura. Entonces, empuje 1 por la mitad, porque esto era 4, 2, y por 2/3 de 4, es igual al empuje total por X, que no sé dónde está. Bueno, X ¿cuánto vale? La división de las partes. Perfecto. Entonces, última parte del ejercicio. Nosotros llegamos a esto, un empuje y otro empuje. ¿Sí? Determinar la fuerza P requerida para cerrar la compuerta venciendo la presión del líquido aplicado a la misma en el punto B especificado. Perfecto. Lo que me está diciendo el ejercicio es, yo acá tengo una bisagra. ¿Sí? Tengo una bisagra. ¿Qué va a pasar si yo no pongo un topecito acá? Esto va a venir y va a querer abrirse así y se va a salir el líquido por todos lados. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es poner una fuerza B tal que no se abra esta compuerta. Entonces, si yo entiendo que la compuerta gira desde acá, lo que voy a hacer es tomar momento desde acá de las fuerzas actuantes. Pero también voy a ver cuánto vale la fuerza acá para decir que no pase, o sea, que no gire, que no se abra. ¿Cuánto es la equilibrante del sistema? ¿Sí? Entonces,
¿Cómo es la sumatoria de momentos? Es E1 por 2, porque si se acuerdan que E1 sale del rectángulo, más E2 por 2/3 de la altura, porque era este triángulo, ¿sí? Más, ojo que no me olvide, el del E3 por 1.5, porque yo estoy acá, ¿no? Gira para allá, gira para allá, gira para allá, o sea que son todas sumas, menos lo que me están pidiendo, que es la equilibrante, que es esta fuerza por esta altura. ¿Por qué dije esta altura y no dije esta distancia? A ver quién se aviva. ¿Sí, no? Bueno, porque la fuerza es horizontal la que me están proponiendo. Entonces, por principio de transmisibilidad, es lo mismo que esté aplicada en este punto o que esté aplicada en este punto. Y si yo la corriera para acá, lo que voy a tener es este brazo de distancia por esta fuerza. ¿Sí? Entonces, con eso despejo y saco P. Listo, y ya sé cuánto vale P, para lo cual hace que esta compuerta no se abra. Acá quise hacer una vueltita de tuerca más. ¿Cómo podría haber sacado yo esta carga vertical sin saber presiones y sin saber estática, digamos? Bueno, la respuesta te la da Arquímedes. A ver si alguno ya cayó en la cuenta de cómo se saca E3 por Arquímedes. Es el volumen del líquido desalojado. ¿No? ¿Sería como el rectángulo que le falta, esos 3 por 7 metros? Ese es sería el Bien, volumen. hagamos la cuenta acá en el aire y ahora la vamos a ver. ¿Cuánto valía E3? ¿Se acuerdan cuánto valía E3? Vamos acá. E3 vale gamma por 7, por el ancho de la compuerta, por este espesor, por este ancho que era 3. O sea que es 7 por el ancho por 3, ¿sí? Y si nosotros vamos al esquema este, ¿cuánto puede valer el volumen del líquido desalojado? 7, 3 más 4 es 7, por 3 por el ancho de la compuerta. O sea que Arquímedes ya me dijo cuánto era la de B3. ¿Sí? Listo, gente. No hay más no es más ciencia que eso. ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿No? Pregunten. Sí, pregunten porque por ahí fui muy rápido y después... Perdón, me perdí desde que empezó, fue muy rápido para Bueno, mí. vamos de cero, no hay ningún problema. ¿Hasta acá te quedaste? ¿Entendiste que la presión del agua varía con la profundidad? Eso lo entendí. Bárbaro. ¿Por qué está en forma triangular? ¿Por qué es en forma triangular? La presión del agua varía con la profundidad. Acá, este punto, ¿cuánto vale? Gamma por H. Si no tengo profundidad, H es igual a 0. ¿Sí? La otra presión que tengo, por ejemplo, puedo sacar esta de acá. Gamma por H. Y la profundidad es la suma de la profundidad total. ¿Sí? Y así es como varía la presión del agua. O sea, la presión de cualquier líquido, porque yo cambio el gamma. Claro, ¿Sí? pero ¿por qué me da un triángulo? Ahí. Yo tengo 2 puntos, ya sé 2 puntos. Sé este de acá y sé este de acá. Sí. La variación es lineal. Ahí está, la variación es lineal. Es por definición eso. Ah, está bien. Siempre que sea un líquido no newtoniano, homogéneo y zaraza, la variación es lineal. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso que hice fue conseguir la carga superficial, que es llevar mi presión a la superficie a la que yo estoy analizando. Es recortar el sistema y también tomar las presiones que son, por ejemplo, en superficies que no son que varían en profundidad. Si no varía en profundidad, es constante, ¿sí? Esa parte tampoco la entendí. Bueno, a ver.
La superficie que me interesa es la verde, ¿sí? Ujú. Entonces, yo mocho este diagrama de presiones, que es cómo varía el agua en general, en lo que a mí me importa. Entonces, tomo el valor de acá, tomo el valor de acá y consigo el trapecio, ¿sí? Sí. La otra parte de la superficie es esta en horizontal. Bueno, necesito sacar el diagrama de presiones en esta horizontal. Si yo dije que el agua, el diagrama de presiones del líquido varía con la profundidad y estoy en una línea horizontal, ¿va a variar el diagrama de presiones? No. No, bien, va a ser constante. ¿Y cuánto va a valer? Va a valer lo que vale la presión del agua en donde está el plano horizontal. ¿Sí? Sí. Bueno, bárbaro. Entonces con eso saqué este diagrama rectangular. Excelente. Una vez que tuve ese superficial, dije, hago un pasito más y digo, la compuerta en ancho es simétrica. Bueno, paso el esquema a un esquema que en realidad es volumétrico, porque si yo tengo una presión que es unidad sobre metro cuadrado, sería en volumen, lo paso a un esquema lineal. Entonces lo voy a multiplicar por el ancho de la compuerta. Quizás podemos hacer un diagrama que es donde se vea, si podemos dibujar como Voy a intentar. profundidad, así lo entienden. A ver. Si querés lo intento Intentarlo. yo, o si querés vos. Ahí voy. O sea, este esquema vendría a ser así. Claro, imagínense como que esa L sigue para dentro de la pantalla. Ahí, perfecto. ¿Sí? Y esta es una fuerza superficial. Lo sabemos por las unidades también. ¿Sí? ¿Ahí entienden lo del ancho? Sí, ok. Bueno, bárbaro. Entonces dije, este que es superficial lo llevé a una lineal. Bárbaro. ¿Cómo lo llevé a la unidad lineal? Lo multipliqué por este ancho que es constante para todo. Bueno, me quedó el diagrama acá. Entonces, con eso conseguí este diagrama, ya en un plano. O sea, lo aplasté. Lo aplasté y conseguí este diagrama. Bárbaro. Por eso lo multipliqué por A, que es el ancho de la compuerta. Siguiente paso, dije, bueno, ya tengo un diagrama de cargas lineales. ¿Puedo sacar una fuerza de una carga lineal? Sí, tengo que integrar el diagrama, nada más. Entonces, ¿cómo integro este diagrama que es un trapecio y este que es un rectángulo? El rectángulo ya lo sé. Tengo que hacer base por altura. Bien, base por altura. Con eso conseguí el empuje. Y el trapecio dije, es muy complicado, ¿no? Vamos un poquito más fácil. Lo voy a dividir en dos, en un rectángulo y en un triángulo. La integral de un rectángulo, base por altura, bárbaro, excelente, tengo E1. La integral de un triángulo es base por altura sobre 2, que simplemente es conseguir el área. Excelente, con eso conseguí E1, E2 y E3. ¿Ahí Todas entendieron? las fuerzas. ¿Entendieron el salto? O sea, multiplicamos por la profundidad y ahora estamos en el plano. Y en el plano, ahora Cami entonces agarra y dice, bueno, tengo un rectángulo, un triángulo y un rectángulo. ¿Sí? Sí, sí, entiende. Bárbaro. Entonces, una vez que tengo fuerzas, me manejo con fuerza. Buenísimo. Este paso está de más, en realidad lo puedes hacer o no lo puedes hacer, pero es decir, yo no quiero dos fuerzas acá, quiero una sola. ¿Dónde se ubica? Bueno, se va a ubicar en un lugar tal que la sumatoria de las fuerzas, que es EH, que es E1 más E2, por esa distancia sea igual al efecto de momento que me generan las otras dos. Entonces, el efecto de momento tomado desde un punto acá arriba es E1 por este brazo, que es 2 metros, y E2 por 2/3 de la altura total, ¿sí? Porque dijimos antes con Graciela que esto está a 1/3, ¿sí? Entonces despejo X. Este paso lo puedo hacer o no lo puedo hacer, me puedo trabajar siempre con las dos y no hay ningún problema. Excelente. Última parte del ejercicio. Yo teniendo ya las fuerzas, o sea, fuerzas, necesito una fuerza que haga que si esto gira desde este punto, esta compuerta no se abre. ¿Por qué se va a abrir? Imagínate que yo tengo esta tapita, la estoy sosteniendo, porque si no, no tengo forma, y la llené de agua.
Si yo la llené de agua y la solté, esto va a querer hacer psh, y se va. Listo. Bueno, chorreó para todos lados. Entonces, voy a tener que poner una fuerza, un topecito o lo que sea, para que esto no se abra. ¿Cuánto vale la fuerza que necesito ponerle al topecito? Bueno, la fuerza que necesito poner al topecito es igual a que esto no gire desde esta bisagra de acá. Entonces, ¿qué significa que gire? Y bueno, que tiene un valor de momento. Entonces yo quiero que el momento sea igual a 0. Claro, imaginen acá como los problemas como lo que tuvieron que hacer hoy en el parcialito, como si A fuese el origen. Entonces ustedes tienen un sistema de fuerzas. Tal cual. Entonces, tomo momento desde A, que es mi origen. E1 por 2 metros. ¿Por qué 2 metros? Porque E1, si se acuerdan, sale del rectángulo. E2 por 2/3 de 4, ¿sí? Porque era la resultante del triángulo, y el baricentro del triángulo está a 2/3 de esta altura total. Y E3 sería 1.5, esta distancia, ¿sí? Por E3. Esos son los momentos de la fuerza. Pero también tengo el momento de esta carga de acá, que va a ser igual a P, que se llama esta carga, por esta altura, que es 4 metros, ¿sí? Eso escribimos acá. Y tiene que ser igual a 0, porque yo no quiero que se abra. Entonces, mínimo P tiene que valer esto, ¿sí? ¿Ahora sí quedó claro o más o menos? Se entendió. Vamos a la última conclusión. Arquímedes me dice esta carga acá. ¿Qué es esta carga acá? Es el empuje vertical. ¿Cómo lo puedo ver desde otra forma? Es el volumen del líquido desalojado, según Arquímedes. ¿Cuál es el volumen del líquido desalojado? Es 4 más 3, 7. Por el ancho, 3. ¿Sí? Por la profundidad en este sentido de la compuerta que dijimos que era A. Bueno, bárbaro. ¿Y ese número no es lo mismo que nos daba el 3? Y si vamos a antes, sí, era 7 por 3 por A, por gamma. Entonces Arquímedes ya me está diciendo la carga vertical. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Excelente. No me molesta que me pregunten, yo sé que